Hola hermanos, ¿qué tal amigos? Dios me los bendiga. Les saluda a su hermano en Cristo, Rudy Arguera, predicador de la Iglesia de Cristo aquí en Kentucky. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta ocasión. Me he dado la tarea de comenzar una serie de videos cortos para hablar acerca de la nueva hermenéutica o la nueva interpretación de la Biblia y hablar acerca de filosofías humanas que algunas iglesias de Cristo están adoptando de grupos religiosos denominacionales y que están afectando tanto la nueva hermenéutica como las filosofías humanas, afectando la fe de iglesias de Cristo, cambiándole al final hasta su identidad, ya no siendo la misma iglesia de Cristo que inició Cristo con sus apóstoles allá en el Nuevo Testamento, en el primer siglo. Muy bien, me gustaría entonces, les decía, va a ser una serie de videos cortos donde vamos a estar hablando sobre este tema de la nueva hermenéutica y que, ¿cómo se llama? Desarrollado este tema largo, por eso es que se van a hacer una serie de videos cortos. Para comenzar, ¿cuál es el propósito de estos videos? Número uno, el de informar en forma general a los miembros de las iglesias de Cristo como una nueva interpretación de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Como también algunas filosofías humanas están afectando grandemente la fe y la identidad de algunas iglesias de Cristo hoy en día. También, número dos, de dar a conocer qué es la nueva hermenéutica y la diferencia con la hermenéutica antigua. Número tres, dar a conocer o analizar las posibles razones o propósitos que existirían o que tienen algunas personas para enseñar y aplicar una nueva hermenéutica dentro de las iglesias de Cristo. También observar algunos métodos que están utilizando estos promotores de la nueva hermenéutica y promotores de filosofías humanas, métodos que están utilizando para infiltrar estas enseñanzas dentro de las iglesias de Cristo y que afectan, por supuesto, a las iglesias de Cristo en forma negativa. También dará a conocer algunas filosofías, como les decía, por nombre, y algunas filosofías humanas que están siendo adoptadas por algunas iglesias de Cristo hoy en día, tanto en América como en Europa. También dar a conocer los efectos negativos, algunos efectos negativos que ya se están mirando en algunas iglesias de Cristo que han adoptado esta nueva hermenéutica o estas filosofías humanas. Dios me los bendiga. Vamos a seguir entonces desarrollando este tema juntamente para comenzar con la definición general. Primero voy a enseñarles la definición general, que es hermenéutica, así en sentido general. La hermenéutica, estimados hermanos, amigos, es el arte, es la ciencia o el arte, ambos, de interpretar textos escritos de cualquier género literario o de cualquier, si son en el área sagrada, en el área filosófica, en el área judicial, en el área política, en el área literaria. O sea, es el arte de explicar textos de una manera muy clara, que pueda ser entendible.
También, si eso es una manera general de qué es la hermenéutica, ¿cuál sería una manera específica de explicar la hermenéutica bíblica, que es la que más nos interesa a nosotros como cristianos? La hermenéutica bíblica, estimados hermanos, amigos, tiene como propósito el estudio de principios y la aplicación de principios, de reglas, de métodos para realizar una adecuada interpretación de textos, óiganlo bien, bíblicos, a fin de que esto sea mejor, de una manera más fácil comprenderlos. La hermenéutica bíblica tiene básicamente dos métodos: el método alegórico y el método literario, histórico. Voy a comenzar con el método alegórico. El método literario histórico. El primero se lleva a cabo por medio del análisis de la estructura del lenguaje en que está escrito un texto bíblico, en la que también cuál es el periodo en que ese texto bíblico fue escrito. Analizar la semántica, el estilo, la sintaxis de ese texto bíblico escrito. También se tiene en cuenta el trasfondo histórico, el contexto del autor en el tiempo, las razones, motivos, circunstancias que lo motivó y el tiempo que lo motivó, que motivó al actor a escribir esas palabras en ese texto. También las posibles causas, ¿verdad?, de la producción o evidencias externas para comprobar de que eso que fue escrito en un texto es verídico, es real, o sea, que realmente sucedió. También, por otra parte, el método alegórico, el segundo método de la hermenéutica bíblica, es la aplicación libre de metáforas, de símiles, de metonimias, de sinécdoques, de parábolas, de historias, digámoslo así, que puedan servir para interpretar de una manera mejor el texto. ¿Se han fijado ustedes, hermanos, que hay predicadores de las iglesias de Cristo que han estudiado este método alegórico, método hermenéutico alegórico? Con este método alegórico, que ellos dan ejemplos de cosas que les sucedieron a ellos, que les sucedió a ¿cómo se llama?, algún familiar, algún conocido, y con eso ayudan a interpretar mejor el texto para que quede más claro. O ustedes pueden observar dentro de la misma Biblia que el Señor Jesús utilizó ese método alegórico al hablar de algunas parábolas que él usaba para interpretar mejor la palabra de Dios, las enseñanzas de Dios. Muy bien. Después de haber explicado qué es la hermenéutica antigua y a explicar dos métodos que tiene la hermenéutica antigua bíblica, vamos a explicar algunos principios de la hermenéutica bíblica antigua. Primero quiero explicar qué es la hermenéutica antigua, para que vean cómo nosotros, utilizando esa hermenéutica antigua, puedan ustedes observar que nos apegamos a la palabra de Dios. Luego vamos a mirar
la hermenéutica nueva o la nueva hermenéutica, para que ustedes también puedan observar cómo se alejan de la palabra de Dios esos que utilizan un nuevo método de interpretación de la Biblia. Ahora, principios de la hermenéutica bíblica que nosotros utilizamos. Primer principio, el texto en su contexto. ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué se viene hablando en ese texto? ¿Qué habla? ¿Quién habla en ese texto de la Biblia que estamos analizando? ¿A quién le habla la persona que escribe o que está ahí en ese texto? ¿Por qué razón la persona está diciendo eso? ¿Cuándo lo dijo? Etcétera, etcétera. Entonces se está analizando el contexto próximo, el contexto que puede estar mirándose a nivel de capítulo, a nivel de libro, a nivel de escritor de todos los otros libros que escribió el escritor de ese texto, etc. La tarea de la hermenéutica bíblica es la de contestar 4 preguntas. ¿Qué dice el texto? 2. ¿Qué significado tuvo para las personas que recibieron o que fueron o las personas que recibieron ese texto escrito por primera vez? 3. ¿Qué significa para nosotros hoy en día ese texto? Si significa lo mismo o no. Y número 4, ¿cómo debemos de aplicar ese texto a nuestras vidas o dentro de la iglesia, ya como cristianos? Por ejemplo, en Hechos 27. En Hechos 27 dice que reunidos los discípulos para partir el pan, un primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Qué dice el texto? Bueno, eso que ya les dije a ustedes. ¿Qué significado tuvo para las personas presentes en ese momento? Bueno, tuvieron el significado de que por ser el primer día de la semana, ellos se habían reunido para partir el pan. ¿Qué es eso? ¿Qué entendían ellos para partir el pan? Para ellos eso era celebrar la cena del Señor, la Santa Cena, o como dicen los católicos, la Eucaristía. Eucaristía. Lo hacían el primer día de la semana, o sea, los domingos. Eso lo hicieron ellos. Entonces eso fue lo que entendieron. Por eso se reunieron el primer día de la semana para partir el pan, o sea, para participar de la cena del Señor. ¿Qué significa para nosotros eso? Bueno, ya lo dije, significa también para nosotros partir el pan, significa tomar la cena del Señor. ¿Y qué significa el primer día de la semana? Para nosotros significa el domingo. Entonces, ¿cómo debemos de aplicar nosotros eso en este tiempo? Debemos de reunirnos el primer día de la semana, o sea, el domingo, para partir el pan, o sea, para celebrar la cena del Señor. Nomás un ejemplo, cómo se aplica cómo se aplica la hermenéutica antigua utilizando un texto bíblico, mirando el contexto en que fue escrito el texto. Dios me los bendiga. Vamos a terminar aquí y nos vemos en otro video más adelante.